A ver, ¿quién voluntariamente quisiera participar de la lectura que hemos dejado? Que pueda compartir cualquiera de ellas, ¿eh? ¿Cualquiera, pastor? Quiera puede ser. ¿O Sí, cualquiera cualquiera de de... los dos me dice y comenta algo, ¿ya? Ya, yo, pastor, yo voy a empezar. ¿Cuál vas a hacer, Cristian? Bueno, lo podría hacer los dos, pero bueno, ya uno de los... Bueno, la primera lo voy a hacer. Una de ellas, una de ellas. A ver, ¿cuál se me hizo más fácil? Ah, ya, esto sí. El arrebatamiento de la iglesia A en ver, las dos posturas. Eso es lo que un poco el arrebatamiento, ya. A ver, eh, me, me llamó un poco más la cuéntanos, a atención. ver, cuéntanos, Cristian. Ya, en la primera postura, como dice en el libro, habla sobre un arrebatamiento en secreto, invisible, antes de la gran tribulación, o sea, una postura pretribulacionista. Esa es la palabra, ¿sí? Tribulacionistas, sí. Ya, bueno, en esta postura, bueno, yo observé que nos dice que la iglesia no es partícipe de la gran tribulación, pues nos enseña varios puntos, ¿no? Que uno es que Dios permite que la iglesia pase por la gran tribulación. Es uno de los principales puntos que pude ver ahí. Y en en los capítulos 4 y al 19 de Apocalipsis dice que no se puede mencionar la palabra iglesia, que viene a ser en otros términos otro significado. Otro punto ahí que Cristo puede volver en cualquier momento, según lo enseña la Biblia, y eso es cierto. No me acuerdo en qué pasaje más decía que Cristo va a venir por tercera vez, y eso acá lo está identificando. No mencionó el pasaje, pero sí tiene una correlación. El cuarto punto sería que en el arrebatamiento de la iglesia dice que aquellas inconversos que no han creído en el Señor van a tener la opción de poder volver al Cristo. Y esa es una realidad, se podría decir. ¿Se me está escuchando, pastor? Sí, sí, Ah, ya, ya. Ok. Ahora voy a hablar por la segunda postura. Bueno, la segunda postura ya. se dice el arrebatamiento visible de todos al final de la gran tribulación, o sea, la postura post-tribulacionista. Ese también es un Ajá. punto más aclarada, que dice que habla que la Biblia no menciona un arrebatamiento en sí, sino en vez de arrebatamiento lo expresa como una ira, que viene a ser que refiere muchas veces en el juicio final, o sea, la separación de Dios, y la separación de Dios, perdón. Y acá en el Apocalipsis, como hemos estado viéndolo, también lo menciona, que aquellos santos son protegidos con el sello, justo en el tema especialmente de los sellos, en contra de la ira de Dios, como lo vemos en Apocalipsis 6:11, ¿no? En Apocalipsis 6:11 también nos da una referencia que dice, se les dieron las vestiduras blancas. Ahí está una de las partes que reflexiona que dicen que lo dan las vestiduras blancas para aquellas almas a esas almas para que descansaran, o sea, les comenta que haya muchos que necesitan que revivan, que, que desean para que mueran, perdón. Esas vestiduras blancas eran para que esas almas mueran, ya. Da un significado que ya su muerte, ¿no? Da la opción de poder morir más temprano. Otro punto es que también se habla de que aquellos escogidos que son creyentes, o sea, puede ser nosotros, pues en ese término escogido, ahí ese palabrita escogido es muy importante porque no en la actualidad esa palabra escogido, no todos venimos a ser escogidos por Dios, primero tenemos que pasar por unas pruebas, ¿no? De ver si realmente somos creyentes, somos confiados con el Señor. Y acá, en este punto, el autor dice que nos menciona 16 veces en el Nuevo Testamento, ya sea principalmente en los evangelios. En los evangelios lo menciona. Uno de ellos es en Mateo. Y en el otro punto dice que la Biblia nunca indica que el Evangelio de Mateo es la única para los judíos, o sea, como bien lo menciono, aparte del Mateo, en Marcos también lo menciona, si mal no me equivoco, Marcos 5:22, si mal no me equivoco, pero no lo pude tener tiempo de escribirle eso, pero sí, en Marcos 5, creo que está. En el quinto punto, habla sobre una frase que, bueno, de hoy en día lo conocemos, ¿no? Que es el Día del Señor. Para nosotros, como siempre lo conocemos, que es el domingo, ¿no? Pero acá está más relacionado con la segunda venida del Señor, que viene a ser en poder y gloria.
Bueno, nosotros esa palabra, esa frase, perdón, el día del Señor no mucho lo mencionamos, por no decir el significado, que viene a ser el poder y gloria del Señor. Eso acá el autor nos da un significado que puedes dar esta frase y para así nosotros poder entender a qué quiere tratar con la venida del Señor. Otro punto, el sexto punto es el arrebatamiento de la iglesia. Eso también es muy importante porque viene a ser un momento de la resurrección. O sea, en estos tiempos que ya vamos a pasar la resurrección de la Semana Santa, que viene a ser en público y manifiesto. O sea, ahí da, ese es un símbolo. Más que un símbolo, es una ceremonia que se puede como recordatorio al Señor. En Mateo, en Mateo 24, 27 al 31, ese pasaje también, según lo estaba estudiando, es el que más se relaciona en la segunda venida de Cristo con la gran tribulación. Como bien lo mencioné antes, ese es un reflejo que se puede mencionar. Y más adelante, en el año, como bien lo decía el autor, en el año 1830 se menciona que aquellos cristianos esperaron el arrebatamiento de la iglesia, según ese pasaje. En el pasaje, Mateo 24 refleja todo lo que es el arrebatamiento en base a los cristianos. Y para concluir, no solo en Mateo, sino también en el libro de los Hechos, ahí el apóstol Pablo también habla que Cristo, en Hechos 3:21, perdón, habla que Cristo se quedará en el cielo hasta en los tiempos de la restauración, es decir, hasta el tiempo del milenio. Eso es muy importante también de saber entenderlo. Y sí, pastor, me ha llamado la atención mucho esta lectura porque da mucho que entender como cristianos, cómo podemos reflejar no tanto la venida del Señor, sino cómo estamos con el Señor, dentro y fuera, dentro de la iglesia en especial y como en nosotros mismos. Eso sí, Ya, mi pastor. ya, Cristian. Bueno, son dos posturas que hablan de un tema, ¿no? Un tema que se ha empezado a difundir, ¿no? No hace mucho. Son posturas sobre cómo entender un pasaje, principalmente de la Escritura. A ver, ¿quién más quisiera añadir algo de lo que Cristian ha dicho? Mencionar algo. A ver, ¿quién quisiera mencionar algo Buenas, ¿me escucha? del mismo tema de Richard, de Christian, del arrebatamiento? A ver, ¿alguien que quisiera añadir? Pastor, ¿me escucha? Hola, hola, hola. Pastor, ¿me escucha? Buenas. Hola, hola, Sí, hola, sí, hola. Sí, Ok. Roger, pero ya, dale, dale. Me escucha bien o no? sí, le escucho Ok, con perfecto. claridad. Buenas tardes, pastor, hermanos. Bueno, voy a hablar un poco más acerca de los detalles, ¿no? De esas posturas Ya, del arrebatamiento. En cambio, empezando con la postura pretribulacionista, que como el hermano ya habló acerca de que es el arrebatamiento es secreto y es ante la gran tribulación. Bueno, las características es que la iglesia no va a pasar la gran tribulación, porque el pensamiento que ellos creen que es inconcebible, bueno, los que tienen ese pensamiento, que es inconcebible que Dios permitiera que su pueblo sufriera, ¿no? Y sufriera de la ira. Y que eso era reservado solamente para Israel. También otro detalle que ellos rescatan es la palabra iglesia. No aparece en Apocalipsis en el capítulo 4 y 19. Es algo que sustenta su postura. Y lo argumentan que en Apocalipsis 4.1 describe el arrebatamiento y en Apocalipsis 3.10 se promete la protección a la iglesia. Entonces son estos pasajes bíblicos que fundamentan la creencia del arrebatamiento secreto, ¿no? También el arrebatamiento es un evento que sucede en cualquier momento, no hay señal, no hay nada, simplemente puede pasar ahora mismo, de acá a media hora. Pasa en cualquier momento y no hay señales previas, como vine mencionando. Otro dato importante que menciona es que los 24 ancianos que aparecen en Apocalipsis representan a la iglesia en el cielo. Y finalmente el arrebatamiento es invisible para los inconversos, no se darán cuenta. En cambio, la postura post-tribulacionista, que es el arrebatamiento es visible al final de la gran tribulación, los detalles es que no hay menciones claras de que el arrebatamiento, el principio básico es que no hay una mención clara de que va a haber un arrebatamiento antes de la gran tribulación. También otro dato es que muchos cristianos ya sufren actualmente persecución, ¿no? Y es parte de la experiencia cristiana en diversos continentes actualmente. Otro también es que se cumplen, o bueno, se deben cumplir ciertos
acontecimientos antes del regreso de Cristo, como la muerte de los apóstoles y la predicación del Evangelio mismo. También habla acerca de los escogidos, que se refiere a todos los creyentes y no solamente a los judíos. Y también se sostiene que el arrebatamiento coincide con la segunda venida de Cristo al final de la tribulación, y esta será marcada por visibilidad y ruido, ¿no? En conclusión, básicamente el texto nos muestra estas dos posturas que son muy debatibles, como ya lo mencionan mucho, eh, pero algo que se diferencia es que el pretribulacionista es una postura relativamente nueva, ¿no? Porque apareció en el siglo XIX. Sin embargo, la otra postura, que es la post-tribulacionista, hace una creencia ya mayoritaria a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, eso es la conclusión a la lectura, profesor. Ya, está bien. El autor lo que está haciendo ahí, ¿no? El que ha hecho este pequeño artículo, es mostrar los argumentos de cada una, ¿no? O sea, en qué se sustenta cada postura para afirmar eso. Entonces, nosotros como estamos estudiando Apocalipsis y estamos viendo algunos eventos escatológicos, vamos a ver cuál de ellas de repente se ajusta mejor a lo que estamos viendo en el desarrollo del texto, ¿no? Hemos avanzado bastante en el Apocalipsis, hemos acabado las 7 copas de ira. Entonces, vamos a ver las dos posturas, dónde se encaja mejor, ¿ya? En relación a lo que estamos haciendo en la revisión del Apocalipsis. Ya, pero antes, a ver, alguien más que quisiera añadir algo más de la primera lectura de las dos posturas Buenas noches, pastor. del arrebatamiento. Buenas noches, pastor. ¿Me escucha? Sí, sí, adelante. Ya. Eh, bueno, creo que cada uno de lo que hemos leído de estas dos posturas ha podido entender, ¿no?, en qué postura se encuentra, ¿no?, actualmente. Y creo que debería ser un poco más visible, se puede decir, nuestra respuesta antes de que usted nos enseñe, ¿no?, en qué postura estamos y si estamos cerrados en lo que estamos mal interpretando tal vez las cosas, usted nos va a corregir, pues, ¿no? Ya después de la explicación de todo esto. Pero ya creo que mis compañeros han dicho la mayor parte, ¿no? Personalmente yo me encuentro en la postura Ya, de la segunda, que es ya. Voy contigo, Henry. tribulacionista. Sí, ¿Tú pastor. cómo entiendes cuál de las dos posturas ha sido más guiado? Más latina es la segunda, ¿no? En la postura post-tribulacionista. Creo que hace mención acerca de que la iglesia sí va a pasar en la gran tribulación y también que Ya, Jesucristo vendrá al final de la gran tribulación y llevará a su iglesia, ¿no? Y será tan visible para todos, ¿no? Como dice, todo ojo lo verá. Dice que será tan ruidoso todavía, dice, ¿no?, en los comentarios. Eh, Creo que esa postura habla más de todos los textos, los pasajes que menciona que la postura anterior, ¿no? La pre-tribulacionista. ya, Entonces, hay muchos también que creen, ¿no?, en esa primera postura y creo que son, bueno, de la iglesia pentecostal, ¿no? En su mayoría ellos creen que no van a pasar la gran tribulación, ¿no? Y que serán arrebatados ya. antes de la gran tribulación. Ajá. Entonces, observando, analizando esto, yo me quedo con la segunda, ¿no? La segunda postura, Ya, post-tribulacionista. Entonces, en vos, todo ¿no? esto creo que podemos entender ahora en adelante a su enseñanza, ¿no? Si es que estamos bien, ¿no? Correcto, interpretando la palabra, ¿no? Según de la venida del Señor, ¿no? Ya, Eso quería comentar, pastor. ya. Muy bien, Henry. A ver, ¿alguien más Sí, pastor, que también quiera quería añadir algo al respecto compartir? de la lectura. Sí, a ver. Y está muy interesante tener este material que nos ha compartido, porque yo ansiaba verdaderamente tener este material para mi archivo, ¿ya? Pero al leerlo, eh, lógicamente como estudiante tenemos que
definir, ¿no? Al menos en esta clase, cuál es nuestra postura, ¿no? Ajá. Entre las dos. Sí, sí, pastor, yo también tengo una decisión personal revisando la segunda, y la idea número 2 dice ahí, ¿no? Entonces, el post-tribulacionista. Ya. Y revisando en sus 24 puntos que estila, que hace ver, tiene más asedero, ¿no? Es más sustentable, vamos a decir. Es más Ajá. sustentable para poder inclinarse en esta postura. Pero para no repetir ya todo lo que acá nos ha mostrado los 24 puntos, yo cogería la conclusión que hace en la parte final, cuando dice que venga Jesucristo cuando Él quiera. Lógicamente, el Señor es soberano, pero el curso nos manda a inclinarnos en un punto, ¿no? Sí, pastor, eso es muy importante. Lo importante es estar listo, estar preparados, eh, estar listo, estar preparados. Si Él viniere antes de la gran tribulación, mucho mejor. Claro. Si no viniera antes y solo al final, estemos dispuestos a seguir sirviéndole al Señor, venga lo que venga, ¿no? Entonces, mi postura, pastor, es post-tribulacionista en esta clase, en esta lectura que hemos tenido. Ya, muy bien. Adi, Pastor, buenas noches, hermanos. Hola, ¿cómo estás, Ari? Justamente también, estoy bien. Qué bien. Justamente quería comentar, y yo también, cuando estaba leyendo, también sentía que era, bueno, personalmente un poquito más lógico acerca del arrebatamiento post-tribulacional, ¿no? Porque justamente hasta ahora donde hemos leído, ¿no? Menciona acerca de versos en Apocalipsis que sí se habla acerca de los santos, ¿no? Y que ellos pues serán protegidos, que la ira de Dios no les tocará, ¿no? Y por otro lado, también estaba leyendo que, por ejemplo, el rapto pretribulacional habla acerca de dos fases, ¿no? Es como que, usted me confirmará, pastor, acerca de la primera fase es cuando de forma secreta e invisible, dice, ¿no? O sea, entre comillas, se va a raptar la iglesia y se le llevará al cielo, ¿no? Y al final de la gran tribulación se produce la segunda fase en la que Cristo vuelve otra vez, ¿no? De forma pública y visible. Es como si Cristo viniera dos veces, pero la Biblia habla de una segunda venida de Cristo, ¿no? O sea, ya Cristo estuvo aquí en la tierra y Cristo volverá por segunda vez, ¿no? Y esto creo que coincide más con el arrebatamiento post-tribulacional, ¿no? Que enseña que Cristo va a volver solamente una vez, ¿no? Y que la iglesia sí va a pasar por toda la gran tribulación, ¿no? Y al final de la gran tribulación, en la única segunda venida de Cristo, la iglesia será, entre comillas, arrebatada, ¿no? En las nubes, así como el Señor vendrá en las nubes y luego ya bajará con ella a la tierra. ujú, Y más que nada también pasar por los versículos que la sustentan, ¿no? Aquí en la lectura, por ejemplo, menciona acerca de algunos versos donde sí se menciona que los santos están incluidos, ¿no? Protegidos con un sello en contra de la ira de Dios, pero sí están, y se menciona que es parte de la tribulación. ya, Ujú. bien. Pero seguramente también esa tiene sus, sus debilidades. Bueno, pastor, hoy, Pastor, gracias. Ya. No, pastor, está buenas bien. noches. Como dije, sí, adelante. Soy Max, pastor. Max, adelante, por favor. Pienso que todos los eventos que han de suceder antes de la segunda venida de Cristo no menciona un arrebatamiento antes de la tribulación o antes de eso, ¿no? Ajá, Tampoco habla de un arrebatamiento en cualquier momento, ¿no? Sino que hay eventos previos que tienen que suceder, pastor. ¿No? Y que creo que claro. Mateo, Tesalonicenses lo menciona, ¿no? También Sí, habla sobre puntos claves, como por ejemplo, que todo ojo lo verá, pastor, la segunda venida de Cristo, ¿no? claro. Y, ¿No? y ese arrebatamiento sucede con voz de arcángel, ¿no? Con trompeta de Dios, o sea,
todo va a ser esto algo público, algo glorioso, ¿no? Y obviamente que la iglesia siempre va a ser probada, la iglesia siempre va a estar pasando por diversas dificultades y obviamente que Dios promete, o el Señor Jesucristo promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Ajá. Hasta el fin del mundo, dice, Fin ¿no? del mundo, dice, Y ¿no? hasta Y el fin. No hay un texto en la Biblia en el que podamos encontrar que Jesús vendrá antes de la gran tribulación, ¿no? Entonces yo también me uno, ¿no? A la segunda postura, ¿no? Post-tribulacionista. Ya, muy bien. A ver, ¿quién más falta? Julio Cristóbal o Julio César. Sol también. ¿Cuál es su comentario o cuál de las dos posturas ha sido guiado usted? A ver, Sol o Julio, cualquiera de los dos Julios, Julio César o Julio Cristóbal. ¿Están presentes? Julio, Sol, Sí, pastor. Sol. A ver, Sol. Sí, pastor, justo también como lo mencionaban mis compañeros, justo, bueno, la verdad es que sí había escuchado sobre el tema, sobre lo que se habla, pero no tenía en sí como que una postura tan clara porque era como un tema por encima, ¿no? Pero al leer las cosas que dice en la segunda postura, en post-evolucionista, me parece como coherente con los textos bíblicos que dan, también con la cronología. Luego estuve leyendo también que en el punto número 2, ahí dice, ¿no? Apocalipsis menciona repetidamente los santos, que es creyente. Y, por ejemplo, en el primero mencionó que no, no mencionan la palabra iglesia. Y también con los versículos que dan ahí, pero sí se menciona la palabra de los santos, de los creyentes. Y lo menciona sí en Apocalipsis en diferentes versículos. Entonces, yo tomo esa postura, pastor, con la lectura que usted envió. Ya, muy bien, Sol. A ver, Julio, Sí, pastor, buenas noches. También, ¿no? sí, Lo que he podido leer, hay una gran distensión entre las dos posturas, ¿no? Y más me inclino por la segunda, ¿no? La primera hace una fuerte distinción, ¿no? Entre el creyente y el judío o Israel, ¿no? Y más me inclino por la segunda. ajá, ya, muy bien, César. Ya, a ver, el último está Julio Cristóbal. Amén, pastor, sí, ya llegué. Ya, Disculpe que Julio. estaba ahí. Eh, bueno, sí, sí, justamente leyendo, yo más he leído la otra hoja, pero el otro tema, pero leyendo sí algunos puntos aquí sobre lo curioso, ¿no? Sobre este tema es que las ideas el arrebatamiento, los premilenialistas, salen justamente, según acá dice, de la iglesia, de una iglesia presbiteriana. En el año 1830 dice, todos los cristianos del mundo esperaban el arrebatamiento de la iglesia solamente al final de la gran tribulación. La idea de un arrebatamiento en secreto antes de la gran tribulación comenzó con una profecía, dice, ¿no? Acá el escritor lo está mencionando, así no el autor, en la iglesia de Edward Irving, un grupo presbiteriano en Inglaterra. En 1839, Juan Darby de los Hermanos Libres tomó esta postura e hizo popular en esta nueva doctrina, y en 1842 él llamó su enseñanza como vino nuevo, ¿no? Hablando de un énfasis sobre la segunda venida, Darwin escribió en 1863, este trabajo es todo nuevo. O sea, no es una postura antigua el premilenialismo, ¿no? Es una postura que recién se ha dado hace poco, ¿no? Eso es algo, una curiosidad que vi aquí en este material. Bueno, de todas maneras, inclinándonos
a la enseñanza más tradicional, obviamente nos inclinamos por la segunda postura, ¿no? Pero bueno, no sé si es que yo pudiera tomar algunos puntos del segundo material, de la otra parte, pastor, Ya, sobre ahorita, después lo vamos a tocar el de milenio, ahora solo Ujú. arrebatamiento. Sí, y entonces, bueno, solamente podría añadir eso, ¿no? Esta Ya, enseñanza muy del bien. arrotamiento, la otra postura no es nueva, no es antigua, recién viene junto con en el año 1800, ¿no? Lo que sí me pareció curioso fue que justamente este pastor Irving dice que era un presbiteriano en Inglaterra. Sí, Eso es pues, así ha bastante. pasado. Bueno, los adventistas también salen pues de una iglesia presbiteriana, ¿no? Los adventistas salen de este pastor, ¿cómo se llama? Eh, Se me ha ido el nombre ahorita. Bueno, no recuerdo ahorita el nombre, se me ha ido. El pastor que inicia la iglesia adventista, ¿no? Del séptimo día. Ah, no recuerdo bien su nombre, se me ha ido. Él también inicia pues el tema, en los años que usted menciona, Julio, en los años 1800. Elena de Guara. No, el pastor que inicia el movimiento adventista es otro. Elena White es la profeta que Ah, la continúa las profetisa. enseñanzas eh, de este ¿Fue Miller, pastor. Miller? creo. Miller, Miller Miller, creo que fue, o Miller, muy Russell. bien, Miller, sí, Miller está bien. En los años 1800 entró mucho el tema, el interés de la segunda venida de Cristo. Fue un tema bastante atractivo, ¿no? Que se empezó a difundir en los movimientos cristianos. Eh, ya sabe que los grupos sectarios, ¿no? Que actualmente aparecen más o menos por esos siglos, ¿no? Comienzo en 1800, por ahí. Entonces, el 1800 fue el comienzo de muchos movimientos sectarios. Y la idea principal de estos grupos era justamente pensar de que habían encontrado la fecha del retorno de Cristo, ¿no? El retorno de Cristo fue el tema, uno de ellos fue los adventistas, ¿no? Mm, Y el otro fue los testigos de Jehová, mm, que también fueron los que pronosticaron la segunda venida de Cristo. O sea, el tema que los separó principalmente fue la segunda venida de Cristo. Así que estaba de moda dentro de los cristianos pensar de que podían fijar un tiempo para el regreso, ¿no? Entonces, como Julio menciona en la lectura también, aparecieron otros, ¿no? Que también intentaron fijar el retorno de Cristo, ¿no? Había un bastante interés por saber o por profetizar el retorno de Cristo, ¿no? Miller lo hizo, el movimiento adventista lo hizo, él profetizó que Jesucristo venía en 1800 y algo, y hizo todo un movimiento, ¿no? Hizo todo un movimiento grande, la gente creyó lo que Miller decía, desde el púlpito de la iglesia presbiteriana, lógicamente, antes de que se separe, ¿no? Él desde el púlpito de la iglesia presbiteriana empezó a difundir de que Cristo venía en 1800 y algo, no tengo la fecha exacta, ¿no? Y le creyeron, ¿no? Le creyeron. Y bueno, llegó la fecha y como sabemos, no vino, pues, ¿no? No vino, no se cumplió. Entonces él, antes de morir, se retractó, ¿no? Antes de morir se retractó y dijo que sí, en realidad se había apresurado, había sido un poco ligero en fijar eso y hizo como un arrepentimiento de lo que había enseñado, ¿no? Sin embargo, ya las ideas estaban difundidas y el grupo había avanzado bastante, ¿no? Ahí aparece la seguidora de él, que era White, Elena White, y como que trata de corregir la profecía de Miller, ¿no? Y dijo que Miller no se había equivocado, que realmente no se había equivocado en la fecha, sino que esa fecha sí Cristo había regresado, ¿no? Pero que no había descendido completamente.
sino que se había quedado, digamos, suspendido en un intervalo en las nubes, en el aire, ¿no? Y que no había descendido porque no había encontrado la fe que él esperaba encontrar, ¿no? Entonces, como que Jesús estaba descendiendo y se detiene en medio viaje, no aterriza porque ve que en el mundo no hay fe y establece ahí su tabernáculo, ¿no? En el cielo. Y desde ahí está reinando, ¿no? Según Miller, esa es según White, ¿no? Elena White. Esa es la teología escatológica de los adventistas, ¿no? Entonces, Cristo sí regresó, pero no descendió. Interesante, ¿no? No descendió y se quedó ahí, ¿no? Entonces está esperando ahora bajar cuando vea que la fe, ¿no? Hay fe en la tierra para que lo baje. Bueno, son sus interpretaciones un poco desviadas, pero ahí están, pues, ¿no? Y los testigos de Jehová también, pues, por ahí en los años 1800 y tanto, también dijeron que Jesucristo venía, pues, ¿no? Por segunda vez no vino, cambiaron la fecha, se habían equivocado y hasta ahora siguen cambiando fechas, ¿no? Bueno, ese era el tema bastante interesante, de moda, ¿no? Usted sabe que cada tiempo en la iglesia cristiana hay modas, movimientos, ¿no? Por ejemplo, en estos tiempos que ustedes están viviendo, ¿qué modas estamos viendo? ¿Qué modas cristianas hay? Los nuevos profetas. Ya, movimiento profético, por ejemplo, ¿no? Movimiento profético, apostólico, ¿no? Ese está de moda, son movimientos que aparecen, ¿no? Y causan expectativa, causan interés, algo novedoso, ¿no? Y como toda moda, a veces se contagia, pues, ¿no? Se contagia uno, se contagia el otro, imita, quiere tener lo mismo, pero eso luego pasa, ¿no? Las modas pasan, no se quedan, pasan. Son corrientes también, es el Son término corrientes, adecuado, sí, corrientes, ¿no? Porque corrientes que aparecen, pero luego, con el tiempo, se van quedando de lado, ¿no? Lo mismo ocurrió en los años 1800 porque el tema del retorno de Cristo estaba muy, muy de moda, ¿no? Y ahí aparece la postura, pues, del arrebatamiento, ¿no? De la iglesia, que usted ya analizado, ¿no? El tema central de lo que nos compete es si Cristo va a regresar por la iglesia, ¿no? Ese es el tema central. O sea, ¿Cristo va a regresar por su iglesia, llevarse a su iglesia o no? Ese es el punto central, ¿no? De eso se trata la escatología que estamos estudiando, ¿no? En base al Apocalipsis estamos viendo, ¿no? Cristo va a regresar por su iglesia, va a llevarse a los santos que murieron en él, va a encontrarse con sus discípulos, con los cristianos, va a encontrarse, sí o no, ¿no? Entonces, la respuesta es contundente. Cristo sí va a regresar. Eso es afirmativo. No hay discusión, ¿no? Todo el pueblo evangélico cristiano cree que Cristo va a regresar por la iglesia. El problema no es eso, ¿no? El problema es cómo y cuándo, ¿no? En qué circunstancias va a regresar. Ese es el problema que a veces nos hace ver diferentes posturas, ¿no? O sea, de que Cristo regresa por su iglesia, sí, sí es. Estamos de acuerdo todos, sí. ¿Cuándo? Ahí viene la diferencia, ¿no? ¿Cuándo? Entonces, el movimiento pretribulacionista, que es un movimiento que aparece en 1870 y tantos, ¿no? Ellos formularon una respuesta a esa pregunta, ¿no? A la pregunta de cuándo. Por lo mismo que yo dije que estaba de moda, ellos también trajeron algo que dar, ¿no? Y ellos formularon de que Cristo regresaba por su iglesia antes de que empiece la tribulación, ¿no? Ahora, lógicamente, los que están a favor de esto están interpretando el Apocalipsis usando una escuela de interpretación. Recuerda las escuelas de interpretación, ¿no? Que hemos estado analizando las primeras clases, ¿no? Esta postura teológica está haciendo uso de la escuela de interpretación futurista.
donde consideran que los eventos del Apocalipsis tienen su lugar al final de los tiempos. Todos los eventos tienen su culminación al final de los tiempos, ¿no? O sea que el Apocalipsis es para el final, ¿no? Entonces quiere decir que la postura va a ver al Apocalipsis con ojos futuristas, ¿no? Y dentro de ese panorama ellos van a afirmar de que Cristo va a venir por su iglesia, como él lo prometió, pero va a venir antes de que empiece la tribulación, los juicios de Dios. Ahora yo les hago una pregunta a ustedes, ¿ya? Excelente Que ya pregunta. hemos estado avanzando a casi todos los juicios de Dios hemos visto y hemos terminado las 7 copas de ira, ¿no? Entonces, yo les hago una pregunta. ¿Cuándo empieza la tribulación? Según el estudio de Apocalipsis. ¿Cuándo empieza la tribulación y los juicios de Dios? Pastor, ¿la tribulación o la gran tribulación? La tribulación. La tribulación. Buena la pregunta, pastor. En el libro de Apocalipsis. Ya hemos estado Así es. analizando esto, ¿no? Ujú. A ver, ¿quién tiene la respuesta? ¿Cuándo empieza la gran tribulación, no? La tribulación, perdón, no la gran tribulación, no, la Sí, pastor. tribulación. La tribulación empieza en el capítulo 6 de Apocalipsis. Los Ajá. sellos del juicio. Claro, empieza cuando se abren los sellos, ¿no, Javier? Amén, pastor. Cuando se abren los sellos, empieza a abrirse el sello, primer sello, empiezan los jinetes a salir, ¿no? Marquen la Biblia, hermanito, marquen la Biblia ahí, por favor. Entonces, la tribulación empieza con los sellos, la apertura de los sellos, ¿no? A partir de los sellos. Y la gran tribulación, ¿cuándo empieza? La gran tribulación. A ver. A ver, ¿quién me da el dato? El ¿Cuándo inicio de empieza la gran pastor, tribulación? empieza en Apocalipsis capítulo 8, el versículo 7. Ya. Las trompetas. O trompetas, sí. Las trompetas, efectivamente, ¿no? Ujú. Con el sonido de cada trompeta. Ahí empieza la gran tribulación. Yo les dejé, ¿no? Yo les proyecté, no les dejé, sino les proyecté un cuadro que creo que es adecuado que usted lo tenga en memoria, ¿no? Ujú. Para que pueda ubicarse dentro de los eventos del Apocalipsis, sobre todo en los juicios de Dios, ¿no? Acá lo tengo el cuadro, lo estoy proyectando. Este cuadro les va a ayudar a ubicarse cronológicamente los eventos del Apocalipsis, ¿no? Entonces, al lado izquierdo está el rollo con los 7 sellos. Este rollo contiene el inicio de la tribulación, los juicios que se van a ir dando cada vez que se desata un sello, ¿no? Pero los juicios en este tiempo no son de gran intensidad, son de baja intensidad, recuerda, ¿no? O sea, los sellos aperturan los juicios, pero no son tan intensos, tan fuertes, ¿no? Por eso se conoce como la tribulación, el inicio de la tribulación con la apertura de los sellos, ¿no? Cuando Pastor, apertura el séptimo sello, recuerda, cuando apertura el séptimo sello, se ve que le dan 7 trompetas a 7 ángeles, una trompeta para cada ángel, ¿no? Y hay algunas cosas que pasan en el cielo, ¿no? Como el incienso que se le da al ángel y el incienso que el ángel arroja a la tierra, ¿no? Las trompetas vienen a ser la respuesta de las oraciones de los santos, ¿no? Y en las 7 trompetas inicia la gran tribulación con la primera trompeta, porque la intensidad va subiendo, ¿no? De menos a más. Las trompetas anuncian que los juicios de Dios están siendo arrojados a la tierra, ¿no? A la tierra está siendo juzgada. Y cada trompeta evidencia eso, ¿no? Pero empieza la gran tribulación ahí. Y al final de las 3 trompetas empiezan el ay, ¿no? Ay, 3 ay, ¿no? Y ese ay, como vimos, era un presagio, un aviso de que lo que va a venir
va a ser más severo, ¿no? Más severo de lo que ya fue en las primeras trompetas, ¿no? Entonces, hay una intensidad, ¿no? Y de ahí en adelante vienen las copas de ira, donde se consume los juicios de Dios de la gran tribulación que va a haber en la tierra, ¿no? Entonces, este cuadrito es interesante porque les va a ayudar a ustedes a poder ubicarse dentro de la estructura del Apocalipsis, ¿ya? Entonces, no olvide ubicarse. Entonces, cuando la postura pretribulacionista dice, la iglesia no va a pasar por la tribulación, ¿no? Entonces, ¿ellos qué están diciendo? Ellos están diciendo que la iglesia no va a experimentar los juicios a partir de los sellos que aparecen en el capítulo 6, ¿no? Entonces, en algún momento la iglesia tiene que salir. Si ellos afirman de que la iglesia no va a ver, ni va a experimentar, ni va a estar presente cuando los sellos se abran, ¿no? El Señor se los tiene que llevar en algún momento, ¿no? Entonces, ¿qué pasajes ellos usan para afirmar de que la iglesia ya no está presente cuando los juicios de Dios se están dando sobre la tierra y sobre los hombres, ¿no? Entonces, vamos a revisar con ustedes, ustedes que son bastante curiosos, bastante observadores, y juntos vamos a ver si esos pasajes que ellos usan realmente podrían confirmar lo que ellos están diciendo, ¿no? Esta escuela pretribulacionista, ¿no? Entonces vamos al primer pasaje que hacen referencia, ¿ya? Vamos a Apocalipsis, que ya le hemos leído, usted lo ha leído con mucho agrado, con mucho entusiasmo, lo ha leído. Es su libro preferido de toda la Biblia, ¿no es cierto? Cuando usted le preguntan qué libro te gusta de la Biblia, Apocalipsis, ¿no? Ahí está, se va a mandar a hacer un polo con Apocalipsis. Qué lindo, ¿ah? Está bien. Apocalíptico, ¿verdad? Ahora mire lo que dice en el capítulo 4, versículo 1 del libro de Apocalipsis. Nos va a hacer el favor de leer Wilson, ¿no? Wilson 4.1. Wilson, Apocalipsis 4.1. Ayúdanos con la lectura, Wilson. Está bien, listo, listo, pastor. El libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo número 1. Dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que te sucederán después de estas. Ya. Entonces, esta escuela pretribulacionista enseña de que este pasaje es una evidencia de que el Señor está llamando a la iglesia a subir donde Él está, ¿no? Ese sube acá, esa expresión, esas palabras que el ángel le da, están indicando que la iglesia está siendo llamada por el Señor. Y Juan simboliza a toda la iglesia en su conjunto, ¿no? Así que antes de que se empiece a dar el rollo, que empieza a verse en el capítulo 6, ¿no? La iglesia ya es retirada de la tierra. Ah, ¿cuándo se fueron? Cuando Juan fue llamado. La iglesia fue transportada de la tierra al cielo, ¿no? Ya se los llevó. Ya se fueron, ¿no? Por eso es que a partir del capítulo 6 ya la iglesia no está presente, ¿no? No va a sufrir la tribulación ni la gran tribulación. Este es un primer verso que ellos usan. Ahora yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Está bien? ¿Es consistente este versículo para poder decir que la iglesia sale de la tierra solamente usando esas palabras, sube acá o no? Pastor, Pastor, A ver, ¿quién me da una opinión sobre esto? a ver, voy a cederle a Adi, por favor, te cedo, Adi. Sí, adelante, con toda no, confianza. solo que si tomamos el texto en un sentido literal, o sea, esto se lo está diciendo a Juan, ¿verdad? Que está en la visión. O sea, le dice, sube acá para que le pueda mostrar todo lo que iba a acontecer.
Entonces yo creo que tal vez no se podría interpretar que es para toda la iglesia, sino solamente para Juan. Ya. Pastor, yo tengo otra Ya, ¿algo observación. más? Sí, Sí, yo tengo una observación y voy a ver de qué contexto se está refiriendo Juan cuando es invitado y le dice, ¿no? En el versículo 2 leamos, dice 4:2, y al instante yo estaba, dice, ¿en qué estaba? En en el forma, espíritu. en el espíritu, dice, ¿no? Entonces aquí no tiene asedero, queda esa postura, dice Juan estaba en el, dice, yo estaba en el espíritu, dice. Entonces, esto indica de que no sustenta para un arrebatamiento de la iglesia, pues, pastor. Ya, muy bien. Pastor, Excelente. pastor, ¿Algo más? pastor, bueno, yo Sí. también quería decir algo, ¿no? Bueno, en realidad, aquí el ángel está hablando a Juan, para comenzar, y el objetivo no es el arrebatamiento, porque justamente él está expresando y le está diciendo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. O sea, hay un propósito por el cual el ángel está llamando a Juan. O sea, y su propósito es que Juan pueda observar Ujú. acontecimientos, no que él represente a la iglesia y que él sea partícipe de esos acontecimientos. O sea, Juan está como observador, no está como miembro partícipe dentro de todos esos acontecimientos. Claro. Entonces, aquí, ¿alguien más tiene otra idea? Entonces, aquí la descripción de Juan es literal, ¿no? Hay que tomar como apóstol Juan, individuo, personaje, ¿no? Pastor, Porque perdón. así es toda la trama. Toda la trama Eh, desde el capítulo 1, verso 9. Pastor, Ese quería, Juan, dime. no, Pastor, sí, quería solamente, acotar algo. Pastor, no nos olvidemos Sí, a ver, que dígame. cuando empecemos a leer Apocalipsis, hay que revisar bien el capítulo 1, porque en 1:10, el capítulo 1:10 de Apocalipsis, ya Juan aclara bien claro para no caer en suspicacias en los versículos anteriores, porque dice, el 1:10 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Él tiene una visión. Juan tiene una visión, el apóstol tiene una visión. Todo lo que acontece, y el versículo clave, el versículo 19, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Él estaba en el espíritu y no podemos verlo como una forma literal, pues. Claro. Entonces Juan, desde el comienzo, Aclara, es el receptor de las visiones. exactamente, Y no está simbolizando a nadie, ¿no? a nadie. Sino es el individuo que recibe las visiones directamente. Es el personaje, ¿no? No es simbólico, Juan. Exacto. Es un personaje, ¿no? Que está presente en la visión. ¿Están levantando la mano, Adi? ¿O fue de la otra vez, Adi? No, pastor, sí. Sí, Lo que pasa es que quería preguntarle, porque justamente esa fue mi pregunta de la primera clase, creo la segunda clase, y usted dijo que después me iba a contestar. ya, a ver, dime. Porque aquí, por ejemplo, dice Juan en el espíritu, ¿no? Entonces, yo entendí o yo pensé, hasta ahora pienso que es en una visión, ¿no? O sea, que no es que realmente estaba con su cuerpo físico que subió al cielo. Porque también hay un versículo, me parece, en los evangelios que dice que nadie conoce, aún nadie ha subido, ni conoce. Entonces, eso quería preguntarle porque me quedó la duda cuando usted mencionó que sí fue transportado. Pero transportado en qué sentido? ¿En una visión o Claro, realmente eso quería preguntarle. ya, a ver. ¿Qué significa cuando habla yo estaba en el espíritu? ¿No? Significa que él estaba fuera de su cuerpo, estaba en otra esfera, ¿no? No, Pero esa si palabra, estaba separado de su cuerpo, entonces estaba muerto. claro, entonces Separación. no hay separación, ¿no? Lo que está hablando Juan es que él estaba en un tiempo de comunión con Dios.
Eso, estar en el Espíritu es estar en comunión con el Espíritu Santo. Él estaba en el día del Señor en comunión con Dios. Estaba en intimidad con Dios, ¿no? Estaba acercándose a tener un tiempo con Dios, ¿no? Yo estaba en el Espíritu, ¿no? Eso, ¿no? O sea, el Espíritu me estaba ministrando en ese momento. El Espíritu Santo estaba en comunión con el Espíritu, ¿no? Y en ese momento de comunión aparece la visión que él tiene, ¿no? O sea, él se da cuenta, escucha una voz detrás de él, estaba en el Espíritu, estaba en comunión con Dios y voltea y ve toda la imagen del Hijo de Dios resucitado, ¿no? Pastor, una pregunta. Sí, En 2 de Corintios, Pablo nos aclara un poco más con el acontecimiento que Dios le concedió único en la Biblia. ya. En el capítulo 12, versículo 2 dice, ¿no? Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, sin el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo, Ujú. ¿no? Y bueno, y conozco a tal hombre, sin el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, dice, ¿no? Ajá, Que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les dado a hombre a expresar. claro. Pablo Sí, también nos colabora, ¿no? tiene una experiencia también de Única. una experiencia con Dios, ¿no? Pero Pastor, esta es una visión. Eso. Ahora, fue trasladado al cielo Juan, ¿no? Fue trasladado al cielo, o sea, él estuvo en esa esfera que todavía no hemos llegado nosotros, en algún momento llegaremos. Él estuvo visionando desde las cosas que ocurrían en el cielo, ¿no? Él estaba visionando, estaba viendo, sí, como él dice, yo estaba en un momento, él en la visión, él ve un escenario y ve todo lo que estaba ocurriendo en el trono de Dios, ¿no? Pastor, Entonces, es como la experiencia que tuvo Ezequiel, ¿no? Ezequiel estaba, dice, en las orillas del río Quebat, estaba ahí y vino, dice, el espíritu del Jehová y lo agarró de sus cabellos, ¿no? Lo agarró de sus cabellos, lo alzó y se lo llevó hasta el templo de Jerusalén, ¿no? Para que vea las abominaciones que se hacían en el templo, ¿no? Entonces, Jeremías, Ezequiel tuvo esa experiencia ah, con el Señor para visionar, o sea, para ver en visión lo que estaba ocurriendo. O sea, lo transportaron en visión a Ezequiel de un lugar que estaba a otro lugar, ¿no? Entonces, Juan también tuvo esa experiencia, fue transportado en la ciela, de la tierra, ¿no? En visiones, fue trasladado hacia el lugar de la adoración en el trono de Dios, ¿no? pastor, Ah, sí, ahí también me entra una duda, sí, porque aún estamos con nuestro cuerpo que no ha sido glorificado, entonces no podemos entrar o llegar al cielo en esta condición, ¿verdad? ajá, Entonces, partiendo de ese punto, entonces podemos ver que es una experiencia sobrenatural, no dejando de lado el poder de Dios, ¿no? No limitando el poder de Dios, porque todo lo puede hacer el Señor. Entonces, no limitando eso, podemos ver que es una experiencia única y claro, extraordinaria, nada más. ajá, así es. Y es una visión, ¿ya? Eso. Es una Pastor, visión, o sea, el cuerpo está ahí, o sea, el cuerpo está ahí, estás tú sentado, tu cuerpo está ahí, pero internamente se te presenta una visión, una imagen, o sea, mentalmente, con todos tus sentidos, estás siendo transportado, ¿no? A un lugar para ver cosas, pero tu cuerpo pastor, sigue ahí, pues, tu espíritu sigue ahí, ¿no? Sí, pastor. eh, sí, definitivamente yo me inclino también por eso. O sea, lo que Juan tiene es visión. O
sea, es cierto, ¿no? Cuando habla un pasaje en donde alguien es transpuesto, y esto lo dice la escritura, o sea, que sí lo narra la escritura, es Felipe, ¿no? Porque dice que después de haberle predicado al etíope, el etíope se fue y él desapareció, y dice Hechos, y apareció en Azoto, o sea, y apareció en otro lugar. Entonces, ahí sí uno no puede decir qué sucedió, en el espíritu se movió, no, porque sí sucedió, o sea, fue traspuesto, ¿no? Pero en este caso dice que estaba en el espíritu. Además, Ujú. lo que muestra o lo que ve Juan no significa literalmente qué es lo que hay en el cielo ahorita, porque si no diríamos que Jesús no está como vino aquí en la tierra y así como va a estar vino, sino va a ser un cordero, y un cordero como inmolado con un montón de ojos, y van a ver rostros de figuras de ángeles con cuatro alas y los ancianos. O sea, lo que Juan está viendo son visiones, o sea, no que exactamente o literalmente eso sea lo que existe en el cielo. Bueno, eso es lo que yo considero, pastor. Claro, son imágenes simbólicas que están representando algo, ¿no? Como dijimos al comienzo cuando estábamos analizando las visiones, ¿no? Los simbolismos que se usa a quién representan, ¿no? Y Juan está viendo en visiones lo que le está mostrando el Señor para que pueda entender lo que va a pasar, ¿no? Bueno, entonces este pasaje de 4.1 no necesariamente sería adecuado para afirmar de que la iglesia ya se fue, ¿no? Es muy débil. Pastor, bueno, yo le explico esto porque a mí sí me enseñaron también, ¿no? Yo he sido formado en la enseñanza premilenialista. Ya, Y un texto, bueno, este texto no me lo enseñaron en realidad, ¿no? Pero sí, ya, seguramente hay muchos. Pero sí el texto que mostraban ellos, si es que de ahí de alguna forma, ¿no? Este, decir que la iglesia va a estar allá o no, va a estar allá, está en Apocalipsis 7. En ya. Apocalipsis 7:9 dice, ¿no? Después de esto miré y vi una gran multitud. Y ese sí es el argumento que ponen ellos, ¿no? Ujú, Primero dice, están los 144.000 sellados, y después de eso dicen, no, pero no solamente están ellos, sino también hay una gran multitud, dicen, ¿no? Después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ujú, ropas blancas, con palmas en sus manos, clamaban a gran voz, diciendo, la salvación permanece, bueno, ¿no? Etcétera, ujú, etcétera, lo que viene. Entonces, ese es un texto que ellos usan, ¿no? Para ujú. argumentar si es Claro. que están o no allá. Ya, ahora fíjate que ese texto, ¿no? Mire, ese mismo texto que ha citado Cristóbal, ¿no? En el versículo 13 del mismo capítulo 7, ¿no? Dice, La pregunta, entonces ¿no? uno de los ancianos habló diciendo, ¿no? Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? ¿No? Y le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Han salido de la gran tribulación, ¿no? Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche. Ya no tendrán hambre, nada, etcétera, etcétera, ¿no? Ya. ¿Cómo salieron de la gran tribulación? Es la pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo salieron? ¿El Señor se los llevó o cómo No, ellos pues salieron? con su La muerte. respuesta está ahí también, ¿no? Ujú. Recuerda, ¿no? Las respuestas. ¿Qué hacía esa multitud? Estaba delante del trono del Cordero. ¿Qué decían? ¿No? Estaban pidiendo que el Señor haga justicia, ¿no? Por lo que habían hecho a los santos. ¿Sí? Entonces, estos de la gran tribulación que habían salido eran creyentes que habían sido eliminados, habían sido sentenciados mártires de la fe. O sea, habían muerto por el testimonio de Cristo, ¿no? Y estaban ahí ahora, ¿no?
sea, el Señor no los libró de la gran tribulación. Más bien la gran tribulación que incluye también la obra satánica, ¿no? Dentro de la gran tribulación incluye no solamente los juicios de Dios, sino también incluye la obra satánica. Iba a dañar a los cristianos y muchos iban a morir, ¿no? Entonces, no es tampoco muy sólido decir que salieron de ahí porque el Señor los arrebató, ¿no? Porque el contexto nos da que ellos salieron por muerte, ¿no? No fue que se lo llevaron, Ujú, sino murieron, ¿no? así es. No fueron arrebatados, sino murieron, ¿no? El otro pasaje que usan, ya bueno, nos adelantamos a este, es el de que está en la adoración, capítulo 4, cuando Juan ve el trono de Dios y ve ahí que hay en su trono, alrededor del trono, hay 24 ancianos, ¿no? En Apocalipsis, ¿no? A ver, vamos a ver el pasaje, ¿ya? Y alrededor del trono, 4:4. Apocalipsis 4:4. A ver, ¿quién puede leer este? Amén, pastor. Dice así. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Ya. Eh, esta figura de los 24 ancianos, los amigos de la escuela pretribulacionista indican que es la representación de la iglesia en su conjunto, los del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento, ¿no? Los 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. Entonces, esa es la combinación de la iglesia del Antiguo Testamento con la iglesia del Nuevo Testamento, se hace una y están reunidos alrededor del trono, ¿no? Entonces, ahí está, dice, ¿no? Los amigos que defienden esto, dice, ahí está. La iglesia ahora está en el trono de Dios, adorando a Dios, ¿no? Antes de que la tribulación empiece, ¿no? No, Judas ya no estaba, pues, ¿no? Judas ya, él no está, pues, ¿no? Los 12 es un término que se empezó a emplear para referirse a los apóstoles, ¿no? En su conjunto. Ujú. Aunque quedaron 11, luego quisieron elegir al sucesor de Judas, ¿no? Luego vino Pablo, que también fue llamado por Dios para apostolado a los gentiles. Bueno, pero el título de 12 se conoce a esos llamados por Dios, ¿no? Entonces, este número de 24, ¿no? Quieren ellos ven ahí a la iglesia en su conjunto, ¿no? Entonces ya la iglesia está adorando y sirviendo al Señor en su trono. Entonces ya no están presentes en la tierra, ¿no? Entonces, lo usan también, ¿no? Sin embargo, no es tan fuerte tampoco este versículo, ¿no? Da para poder afirmar eso, ¿no? El número 24 que se ve aquí, ¿no? Sí es un número simbólico que posiblemente puede representar a los dos tiempos, el antiguo pacto y el nuevo pacto, ¿no? Van a estar en el trono de Dios, definitivamente, vamos a estar juntos en el trono de Dios. Sin embargo, ellos mismos se contradicen, ¿no? Porque recuerdan ustedes que para los pretribulacionistas, ellos consideran que los que van a hacer la evangelización al final de los tiempos, los que van a ser perseguidos al final de los tiempos, porque ya no está la iglesia, según ellos la iglesia ya se fue. Entonces, ¿a quiénes van a perseguir la bestia? ¿A quiénes van a querer eliminar? Si ya no está la iglesia, pues, ¿no? Entonces, según ellos, a los que van a ir en contra de ellos son, uno, los que no creyeron antes de que la iglesia se vaya, ¿no? Los incrédulos que no creyeron, pero que luego van a creer, pero ya no está la iglesia, ¿no? Es un poco extraño eso, ¿no? Y segundo, es los judíos, ¿no? Los judíos
están ahí también presentes, ¿no? Pero sin embargo, acá también lo vemos que están delante del trono de Dios, ¿no? Entonces no hay una buena relación, ¿no? O sea, o están o no están, pues, ¿no? O el Señor se lleva toda su iglesia en su conjunto, Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Pero según ellos solamente se lleva a la iglesia del Nuevo Testamento, al Antiguo todavía lo deja ahí, en la tierra para que sufran, ¿no? Entonces ahí hay unas cosas que no coinciden bien, ¿no? O se lleva a toda la iglesia, pues, o ¿cómo es? Se lleva por partes, a unos sí, a otros no. Entonces ahí hay cosas que no cuadran bien, ¿no? Entonces, esos son los que postulaban esto, ¿ya? Ahora, esta corriente pretribulacionista enfoca un atributo de Dios, sobreexalta un atributo de Dios, ¿no? Que es el amor de Dios, ¿no? Como si Dios ama a la iglesia, ¿no? Como si Dios, un argumento lógico, pues, ¿no? Ah, si Dios ama a la iglesia, ¿cómo va a permitir que su iglesia pase sufrimiento, ¿no? ¿Dónde está su amor, ¿no? Por su iglesia, ¿no? Entonces, según ellos, el amor de Dios es el que le mueve para llevarse a su iglesia para que no pase ningún tipo de sufrimientos. Este también lo usan como argumento, ¿no? Ahora, esta postura fue bastante difundida, como dije al comienzo, al final del siglo XVIII, al comienzo del siglo XIX, y también apoyó mucho la distribución de unas Biblias que tenía este tipo de interpretación, ¿no? Que era la Biblia de Scofield, como usted conoce ahí en la lectura que hemos estado leyendo, hemos estado revisando. Esta idea del arrebatamiento en secreto, antes de que el Señor empiece sus juicios, fue bastante defendida por un predicador llamado Scofield, ¿no? Que fue usado grandemente para la predicación. Era un evangelista, ¿no? Y él hizo una interpretación del Apocalipsis usando esta escuela, ¿no? Y en su Biblia, hay una Biblia comentada por él, ¿no? La Biblia de Scofield se llama. Él hace comentarios sobre estas partes, ¿no? Del arrebatamiento. Y él ahí explica, ¿no? Que sí va a haber un arrebatamiento antes de que la tribulación empiece, ¿no? Como era un predicador bastante reconocido, causó bastante impacto, ¿no? Y muchos se compraban la Biblia Scofield, ¿no? Hasta hace poco, hasta el siglo pasado, había difusión de esa Biblia, ¿no? En los años 1980, 70, 60, las librerías vendían esa Biblia. No sé si todavía la siguen vendiendo en la Casa de la Biblia. No la he visto. No sé si ha salido ya de circulación. Porque en la Casa de la Biblia venden de todo, ¿no? No hay un filtro como para ver si es correcto o no, ¿no? Bueno, pero ahí está, ¿no? Scofield fue uno que difundió bastante y muchos simpatizaron con los comentarios de Scofield, ¿no? Por eso se hizo tan popular, ¿no? Esa creencia. Y casi todos, pues, asumían eso y vivían, bueno, todos los que ya partieron han vivido con esa esperanza, ¿no? El Señor en cualquier momento nos lleva, ¿no? En cualquier momento nos lleva. Hasta películas salieron. No sé si usted ha visto una de esas películas, ¿no? Salieron en DVDs, salieron el arrebatamiento de la iglesia, ¿no? Y la idea es que en algún momento, ¿no? En algún momento estamos como ahora, ¿no? Estamos en clase. ¿Cuál es la idea principal de este arrebatamiento? Más o menos vamos a recrear un poco cómo es lo que sería, según el pensamiento de estos que postulan que el arrebatamiento o el rapto, ¿no? Digamos que estamos en clase nosotros, usted está bien cómodo ahí, ¿no? Y de algún momento yo estoy explicando y ¡bum, bum! Empiezan a desaparecer ustedes, ya no lo veo, ¿no? Por ejemplo, la cámara de Sol está apagada. Entonces dije, ¿qué pasó con Sol? Si estaba ahí Sol, ahora ya no está. Se fue, ya el Señor se la llevó, ¿no? O Roger, ¿dónde está Roger? Su cámara estaba acá, ya no está, ¡pum! Se desapareció. Ya, Roger, no está. Uy,
Y lo que veo todavía, uy, nos quedamos y los demás se fueron, ¿no? ¿A dónde se fueron? El Señor ya se los llevó, ¿no? Ya se los arrebató. Entonces, y, y iba a pasar una hecatombe mundial, ¿no? Porque había gente que estaba manejando su auto y ¡bum! Desaparece, ¿no? Y su auto, ¡bah! Se estrella con el otro, se choca. El que estaba manejando un avión creyente, ¡pum! Se lo lleva, ¡pum! El avión se estrella. El que estaba dirigiendo un barco, un crucero, se va, la tripulación del barco se va a la deriva. O sea, iba a haber una hecatombe mundial, pues, porque la gente iba a dejar de hacer, ya no está presente, pues, ¿no? Y las actividades que estaba el médico que estaba operando, la cirugía al corazón, el Señor se lo lleva ahí y deja, muere el que está siendo operado, ¿no? O sea, esas cosas fantasiosas es la que se estaba difundiendo, que así va a ser, pues, ¿no? Unos serán tomados y otros serán quitados. Entonces iba a haber un desorden, un desastre iba a haber en el mundo, pues, ¿no? ¿Cuánta gente se iba a ir? Pues de un momento a otro, ¿no? Hasta canciones sacaron del arrebatamiento. No sé si usted ha escuchado esas canciones, ¿no? Seguramente las ha cantado y ni cuenta se daba de que eran alusivas al arrebatamiento, ¿no? ¿Cuál, pastor? Esa que dice hoy me apodero. No, no, hay una No, no, canción y ese, César Vargas. a ver, ¿cuál es? Vargas, sí, Vargas, Vargas. ¿Cómo se Es llama César esa? Vargas, pastor. Sí, El rapto. El El rapto rapto, se el rap. llama. rapto, el rapto, el rapto. Y ese pueblo bullicioso, ¿dónde está? Ya no cantaré. Ya no le escuchamos, ya el Señor se lo llevó. Una cosa así. Eran coritos, ¿no? Que difundían y cantaban, ¿no? En la calle cantaban, ¿no? Y eran bien pegajosos, eran los coritos. Y en algunas congregaciones también cantaban, pues, ¿no? Teniendo la esperanza de que así va a ser. Pero siendo un poco analíticos, ¿no? Sensatos ya, un poco prudentes con la interpretación, estamos viendo que eso como que no tiene un poco de sensatez, ¿no? De claridad, pues, ¿no? O sea, O ¿qué va a sentido. pasar? La gente desaparece y el mundo no sabe qué pasó, ¿no? Y de repente los padres serán creyentes, van a haber un montón de huérfanos, ¿no? Los hijos no. Bueno, toda una conmoción, pues, social también. Entonces, eso quedó, digamos, solo como una bonita fantasía, ¿no? Eh, Lamentablemente, hasta ahora algunos consideran que eso es posible, ¿no? Que la iglesia sea llevada por el Señor de esa manera, de esa manera. Ojo, no estoy diciendo que el Señor no va a llevar a la iglesia, sí la va a llevar, pero no de esa manera como los pretribulacionistas están queriendo mostrar, ¿no? De esa manera no, porque ya vimos que así no va a ser. En el libro de Apocalipsis ya vimos que por lo menos hasta la séptima trompeta se anuncia de que las cosas todavía siguen, ¿no? Siguen presentes, ¿no? Y fíjate un versículo ya para terminar esta parte, Apocalipsis 20, a ver, Apocalipsis 20, 11, 20, 11. A ver, ¿quién podría leer? Apocalipsis 20:11 dice así: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Todo pasó hasta el 15? Sí, sí, todo. Ya. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro que fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros
según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ya. Entonces, acá en el trono, el juicio del gran trono blanco, Ujú. se está llevando a cabo la resurrección, ¿no? La resurrección de los muertos. O sea, hay una resurrección donde Dios va a juzgar, ¿no? Y el juicio de Dios va a caer sobre todos aquellos que no están escritos en el libro de la vida del Cordero, ¿no? Pastor, es una resurrección para juicio. Ajá, sí, es una resolución del juicio de Dios, ¿no? El justo juicio. Pero ahí están todos los muertos, ¿no? Creyentes, no creyentes, están todos. Y el juicio no es para salvación, ya saben, ¿no? Sino para mostrar su soberanía y mostrar su justicia, ¿no? Y los muertos en Cristo no van a ser echados al lago de fuego porque están sus nombres escritos en el libro de vida. O sea, el Señor va a mostrar su justicia, ¿no? Su justicia y su salvación para todos los que son del Cordero, ¿no? Pero los que no son del Cordero serán separados para el lago de azufre, ¿no? Para el castigo, pues, ¿no? Eterno. Entonces, ahí se ve que la resurrección es un acto para todos, ¿no? Eh, o sea, hay un momento de resurrección, ¿no? Eh, y no hay un momento de resurrección extraña, ¿no? Donde los muertos resucitan y se van de las tumbas, nadie se da cuenta, ¿no? Y luego otro momento, otra resurrección más, ¿no? Entonces, no es tanto por ahí, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo nosotros afirmamos entonces que va a ser el rapto o el arrebatamiento de la iglesia, ¿no? Nosotros nos inclinamos más por la segunda postura, que es la post-tribulacionista, ¿no? Que tiene que ver con que la iglesia sí va a ser llamada por el Señor, ¿no? Como hemos visto en la séptima trompeta, donde vamos a la séptima trompeta, a ver, para recordar un poco, ¿no? La séptima trompeta, cuando se suene la séptima trompeta, vamos al pasaje de la séptima trompeta, capítulo 11. Capítulo 11, verso 15, ¿no? El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos, ¿no? Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que es y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, ¿no? Y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos, los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces, la séptima trompeta anuncia el gobierno de Cristo, el final del tiempo del hombre, ¿no? Y ahí va a haber dos momentos: el momento de juzgar a los que destruyen a la tierra y el momento de dar galardones y recompensas a sus siervos, ¿no? Entonces, eso va a ser en un acto, ¿no? O sea, la resurrección o el llamado del Señor a su iglesia, a los que murieron en él, va a ser cuando Él retorne, ¿no? Cuando Él retorne por segunda vez, ¿no? Como lo dijo Pablo en 1 Corintios, ¿no? En 1 Corintios, él afirma que la resurrección de los muertos es un hecho inminente, ¿no? No se puede negar la resurrección de los muertos. Y él menciona más o menos cómo va a acontecer esto, ¿no? Dice: he aquí les digo un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados
hablando a los cristianos. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Al final, trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. O sea, en el retorno de Cristo, a la final trompeta, Apocalipsis capítulo 11 que hemos leído, cuando el reino de Cristo sea consumado y visible en la tierra, el retorno de Cristo, los muertos van a resucitar. ¿En qué orden? Primero van a resucitar los muertos que están en las tumbas. Ellos van a resucitar primero. Luego van a dar el encuentro al Señor los que viven, nosotros, ¿no? Los que estamos vivos en ese momento. No vamos a experimentar la muerte, sino vamos a ser transformados para el encuentro con el Señor, ¿no? Seremos transformados, como dice la palabra, ¿no? De corruptible a incorruptible, ¿no? Y luego van a resucitar los que no son de Cristo. Todos vamos a estar en un solo acto, ¿no? Pero el Señor va a llevar primero a su iglesia y va a descender con su iglesia a su reino eterno, ¿no? Y los otros muertos estarán de pie también para ser juzgados, ¿no? Entonces, nosotros creemos que Cristo va a llamar a su iglesia para su encuentro con Él, definitivamente, y que va a haber algunos acontecimientos, ¿no? Y también los muertos que esperan el juicio final, ¿no? Para condenación. Ahora, los que defienden la postura de los que piensan que va a venir antes de la tribulación, va a llevar a su iglesia, ¿no? Ellos afirman que es necesario que ocurra esto, ¿no? Porque antes de los 1000 años y del juicio final, hay eventos que van a ir pasando, ¿no? Uno de los eventos que va a ir pasando es la boda del Cordero, ¿no? La boda del Cordero, ¿sí? Las cenas de la boda del Cordero, que está el capítulo 19, ¿no? De Apocalipsis. Capítulo 19 narra el momento del encuentro de Cristo con su iglesia y lo representa como una cena, ¿no? Entonces dice, debe haber un tiempo, ¿no? Antes de que el Señor sea establecido su reino eterno aquí, tiene que haber un tiempo donde se celebren las bodas. Entonces, ese es el tiempo durante la tribulación. Mientras en la tierra hay tribulación, la gran tribulación, en el cielo se está celebrando la boda del Cordero. ¿Qué quiere decir? La unión de Cristo con su iglesia se une para siempre, ¿no? Entonces, la iglesia ya no está en la tierra, ¿no? La iglesia está en el cielo celebrando sus bodas, ¿no? Para luego venir con el esposo a tomar control de todo, ¿no? Entonces, esa es la forma como ellos ven las bodas del Cordero, ¿no? Ah, y luego ya lo que es el juicio final, ¿no? Eh, Nosotros pensamos que es un solo acto, ¿no? Creemos que el Señor viene por su iglesia, pero no viene en dos momentos, ¿no? O sea, no se la lleva a su iglesia como que está un tiempo de luna de miel en el cielo, celebrando sus bodas, teniendo comunión y luego desciende, ¿no? A la tierra, ¿no? No, nosotros creemos que el Señor desciende y mientras desciende se une con su iglesia, ¿no? Se une con su iglesia y se manifiesta el reino de Cristo ya para la eternidad, ¿no? Y luego viene el proceso del juicio a los no creyentes, ¿no? En solo un acto, ¿no? Porque si no sería ya la segunda venida en secreto por su iglesia y la tercera venida visible para todos, ¿no? Entonces hay tres venidas, y solamente la Biblia registra de dos, ¿no? La primera que Cristo ya vino y la segunda que todavía no ha venido, ¿no? Entonces hasta ahí estamos nosotros de acuerdo, ¿no? Es lo más sensato, ¿no? Pensar de que más sensato y más doctrinal también, uno más sujeto a la escritura, ¿no? Bien, hasta ahí dejamos el tema de la escuela pretribulacionista y la escuela postribulacionista, ¿no? Dos escuelas. De alguna manera, no sé quién comentó hace un momento, ¿no? La idea es estar preparados, ¿no? La idea es estar preparados, como el Señor dice, velad y orad, ¿no?
porque no sabemos cuándo vendrá el Señor, ¿no? Entonces la idea está preparada. Si viene antes, bueno, amén, pues Señor, ya me equivoqué, me llevaste, ¿no? Pero si viene después, ya estoy preparado, pues, ¿no? Para enfrentar cualquier cosa, ¿no? Muy bien. Descansamos un ratito y regresando tocamos el tema del milenio, ¿no? Del milenio, que también es la segunda lectura que les dejé para que podamos conversar ese tema, ¿no? Listo, pastor. Regresamos, no se vaya, vaya a tomar un café nomás, acá nomás su casa, no salga, acá nomás cerca de su cocina y regresamos un ratito.